Muy bien amigos, ahora que ya tenemos todos los fundamentos, la teoría, los conceptos bien desarrollados y entendemos muchas cosas por lo menos de manera teórica, es hora de crear nuestro primer proyecto y aquí precisamente vamos a crear nuestro primer proyecto .NET 7 MVC modelo vista controlador. Así que vamos aquí, yo voy a sacar Visual Studio, estoy trabajando con la versión 2022 Preview y me salen las opciones. Aquí en la parte de la izquierda están los proyectos con los que yo he venido trabajando. Si usted es primera vez que está ingresando o lo descargó y no ha creado ningún proyecto, le debería de salir vacío. Aquí hay unas opciones dentro de las cuales me va a interesar darle clic en crear un nuevo proyecto. Aquí debo de elegir una plantilla. Como ya he usado aplicación web de ASP.NET Core, que es lo mismo que .NET 7 modelo vista controlador, pues entonces ya me sale aquí a la izquierda, pero si es primera vez deben buscarla aquí. Entonces vamos a todas estas opciones y vamos a buscar este mismo proyecto que vendría siendo este de aquí, aplicación web de ASP.NET Core modelo vista controlador. ¿Sí? Nos aseguramos de que sea con el lenguaje de C# y vamos a darle en siguiente. Vamos a colocarle un nombre, yo le voy a colocar Agenda Dapper. Agenda Dapper. Voy a cambiar la ubicación por defecto y la voy a dejar aquí en el escritorio. Le voy a colocar Proyectos Dapper. Voy a abrir esta carpeta, la selecciono y me aparece que el proyecto y la solución se van a crear aquí mismo en esta carpeta que está en mi escritorio, Proyectos Dapper. ¿Listo? Vamos a darle entonces en siguiente. Aquí vamos a elegir, en mi caso, la versión .NET 7, versión preliminar. Si a la fecha de ustedes adquirir el curso, .NET 7 ya es una versión oficial o un release oficial, ya no es versión preliminar, entonces se van a asegurar de elegir .NET 7. ¿Sí? No importa que no sea una versión preliminar, debe funcionar exactamente igual porque es la misma versión de .NET 7. Yo la voy a seleccionar aquí. Puedo deseleccionar esta opción y voy a darle en siguiente. No configuro ningún tipo de autenticación todavía. Vamos a darle aquí, crear. Muy bien, nuestro proyecto de .NET 7 MVC ya está creado. Entonces, como ya hemos visto en la revisión inicial, recuerden que está la carpeta de Models, la carpeta de Controllers y la carpeta de Views, el App Settings, donde va la cadena de conexión, el Program, donde llevamos mucha configuración, inyección de dependencias, repositorios y demás, www.root para los assets, imágenes, videos, audios, lo que sea. Listo, vamos a iniciar entonces con la creación de la base de datos en el próximo video. Vamos a crear entonces nuestra base de datos, para lo cual vamos a sacar el Microsoft SQL Server Management Studio. Yo estoy en la versión 18, si ustedes están en la 19 no pasa nada. Vamos a ingresar y vamos a ingresar con autenticación de tipo Windows. No hace falta que para este ejercicio sea autenticación de tipo SQL Server, puesto que vamos a trabajar con Microsoft LocalDB. Es decir, no vamos a autenticarnos de esta manera, sino que vamos a autenticarnos con LocalDB /MS SQL LocalDB. Listo, y la autenticación puede ser la de Windows, no importa, porque eso es un tipo de base de datos local parecida a SQLite, ¿sí? Pero de Microsoft, donde se guardan los datos en un archivo. Entonces no es necesario que tengamos configurada una autenticación de tipo SQL Server, pero sí puede ser si vamos a trabajar con SQL Server y no con Microsoft LocalDB, Microsoft SQL LocalDB, sino SQL Server, ahí sí tendríamos que tener una autenticación de tipo SQL Server. Muy bien, dentro de las bases de datos, como vamos a trabajar con Dapper, podemos trabajar como veníamos trabajando anteriormente, o sea, podemos crear la base de datos, tablas, campos, relaciones, lo que queramos directamente y después con Dapper hacemos todo lo demás. No es como con Entity Framework Core y la metodología Code First, que yo creo la base de datos, las tablas y todo a partir del código. Aquí no, yo puedo crear la base de datos. Como lo había mencionado en la introducción, es muy parecido a como trabajábamos antes para aquellas personas que les gusta primero modelar la tabla de datos, todos los diagramas, bases de datos y todo eso, y una vez se tenga, empezar a crear la aplicación. Es muy parecida a la metodología de trabajo, simplemente que
Para ello vamos a utilizar Dapper, que nos permite trabajar con sentencias SQL normales, ¿sí? Procedimientos almacenados y mucho más. Vamos a darle aquí New Database. Vamos a colocarle un nombre a la base de datos, le voy a colocar CRUD Dapper, así como está allí, y le voy a dar OK. Se crea entonces la base de datos CRUD Dapper, como lo vemos en pantalla, y vamos a las tablas. No tenemos ninguna, le vamos a dar New, clic derecho, New, Table, y vamos a empezar a crear nuestra primera tabla con los siguientes campos. ID, cliente, vamos a decirle que este va a ser un tipo de dato entero, que no puede ser nulo. Vamos a marcarlo aquí en la flechita con clic derecho, Set Primary Key, para que sea llave primaria, y como yo no quiero pedir o que se ingrese ese campo, entonces voy a hacer que sea autoincremental aquí en el Identity Specification, is Identity, y lo cambio de no a yes, y dejo por defecto el incremento de 1 en 1, 1, 2, 3, y así se van a crear automáticamente, es decir que yo no necesito mandar este campo desde un formulario ni nada. Listo. Lo segundo, entonces vamos a colocar nombres. Recuerden que es una agenda, vamos a guardar los datos que comúnmente se guardarían para esto. Esto es un tipo de dato en varchar, digamos que para el nombre podría ser 100. No quiero que sea nulo, de hecho ninguno de los campos, quiero que sean todos obligatorios. Le voy a colocar apellidos en varchar y le voy a colocar 100 también. Voy a colocar el teléfono, quito que sea nulo. El teléfono entonces lo voy a dejar como un entero, no permito que sea nulo. El email, nuevamente un en varchar, esta vez le voy a colocar 100, ¿sí? Creo que, o 120 digamos, para que permita un poquito más de caracteres, por si hay un email que sea muy largo. País, en varchar, y le voy a colocar aquí que sea de 100 también. Cabe aclarar que yo podría crear otra tabla adicional con la lista de países y vincularla o relacionarla con la tabla cliente, donde un cliente puede pertenecer a un país, ¿sí? Es decir, que habría una relación de uno a muchos, pero como este es nuestro primer proyecto introductorio, entonces vamos a mantenerlo sencillo. Más adelante en el proyecto del blog vamos a ver todo esto en detalle, los diferentes tipos de relación, cómo traer datos relacionados, cómo en un formulario insertar, por ejemplo, un artículo, pero que también yo pueda a través de un drop down seleccionar la categoría a la que pertenece a ese artículo, con lo cual me estoy trayendo datos de otra tabla llamada categorías. Todo eso lo vamos a ver. Por ahora vamos a mantenerlo sencillo. Y fecha de creación, es común crear este campo por temas de trazabilidad de la información para yo después saber cuándo fue ingresado, la fecha y la hora. Por si se hubiera creado un campo aquí, lo elimino y me quedo entonces con los campos ID cliente, nombres, apellidos, teléfono, email, país y fecha de creación con sus respectivos tipos de datos, ninguno nulo, y lo que voy a darle aquí es simplemente guardar el nombre de la tabla. Entonces para esto sería cliente, vamos a mantenerlo en singular. Listo. Entonces, si yo refresco aquí sobre CRUD Dapper Tables, voy a darle clic derecho refresh, ya me aparece la tabla de dbo.cliente con esas columnas y de clientes llave primaria, los constraints, las llaves, que es el PK cliente, ¿sí? Todo funciona perfectamente. Voy a dejar esto en pantalla y aquí hemos creado la base de datos. En este video vamos a realizar la configuración de la cadena de conexión. Para eso, lo más recomendable es utilizar el archivo appsettings.json. Se puede hacer de otras maneras, claro, pero esta es la recomendación. Para esto es este archivo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es indicar, miren que al crear la comilla doble, automáticamente me detecta y me autocompleta con connection strings. Esto es un formato de tipo JSON. Aquí le voy a colocar el nombre a mi cadena de conexión. Yo le voy a colocar conexión SQL local DB. Ese es el nombre que yo quiero, muy importante para poder identificarlo después. Y bueno, lo voy a escribir esta vez para los próximos proyectos. Vamos a pegarlo porque es simplemente una línea que me indica las credenciales de acceso. Server, aquí le vamos a decir que local, recuerden que estamos trabajando con local DB,
como lo mencioné anteriormente, contra barra y mssql local db. ¿Listo? Ese es el servidor. La base de datos, escribimos database igual. ¿Cuál es el nombre de la base de datos? Si nosotros lo quisiéramos recordar, el nombre que creamos para la base de datos es CRUD Dapper. ¿Listo? Así que aquí le vamos a colocar CRUD Dapper. Muy bien. Aquí entonces vamos a colocar un punto y coma y colocamos unos parámetros trusted connection igual a true, multiple active result sets es igual a true. ¿Sí? Configuraciones para la base de datos para que no nos vaya a dar problema en la conexión. Listo, entonces, perdón, este sería el nombre de la cadena de conexión, este sería el server, me estoy conectando a LocalDB, no necesitamos contraseña, la base de datos sería CRUD Dapper, que así le pusimos, y estos dos parámetros. Listo, aquí hemos creado la cadena de conexión en el appsettings.json. Antes de empezar a trabajar, es necesario que instalemos la extensión. Vamos al explorador de soluciones y como vemos en las dependencias no tenemos nada todavía. Como este es un curso de Dapper, entonces vamos a instalar Dapper. Aquí desde herramientas, administrador de paquetes Nuggets, esta es una opción. Vamos a administrador de paquetes, les quiero mostrar algo. Por examinar, vamos a escribir Dapper. A veces pasa que no lo detecta, miren que me aparecen unas versiones un poco extrañas. Dapper Country, eso lo vamos a utilizar, pero el Dapper como tal, la extensión nativa, no aparece. Bueno, entonces tenemos otra opción, por eso quería mostrarles eso a través de nugget.org package Dapper. Ustedes vienen y lo que hacen es copiar este comando, ya está copiado, y vamos a herramientas, administrador de paquetes, consola, y en la parte de la consola vamos a hacer primero un clear para limpiar. Control V, pegamos ese comando y vamos a darle Enter. Listo. Creo que ya se instaló. Aparece aquí una nueva opción, paquetes. Dentro de paquetes aparece Dapper 2.0.123, que es la última versión hasta fecha. Listo. También vamos a necesitar otra extensión. Es importante que también la instalemos. Más adelante la vamos a necesitar. Volvemos a herramientas, administrador de paquetes, venimos a examinar y vamos a escribir aquí system.data.sql.client. Listo. Me aparece aquí de primero la última versión 4.8.4, la fecha de grabación de este curso. Vamos a seleccionar el proyecto y le vamos a dar instalar. Vamos a darle aceptar, aceptar, y ya tendríamos las dos extensiones aquí instaladas. Vamos a cerrar, recompilamos aquí nuestro proyecto y ya nos aparecen Dapper y system.data.sql client con sus versiones para .NET 7. Está perfecto. Vamos a dejar por aquí y continuamos en el próximo video. Es hora de crear nuestro primer modelo. Es recomendable trabajar de esta manera. El modelo equivale a una base de datos, a una tabla en la base de datos. Vamos a darle aquí, clic derecho, agregar nueva clase. Yo acostumbro para el modelo mantenerlo en singular, así que debe de casar, de coincidir exactamente con el nombre de la tabla en la base de datos, que en nuestro caso sería cliente. Listo, entonces le vamos a poner ese mismo nombre al modelo, porque el modelo equivale a esta tabla con estas columnas. Vamos a mapear todo esto, lo que tenemos aquí lo vamos a pasar para allá como un modelo. Listo. Parecido a como hacemos con Entity Framework, lo que pasa es que esta es una manera más ordenada de poder trabajar, y si usted vio la introducción y la importancia de trabajar con la arquitectura o el repository pattern o patrón de repositorio, entonces se hace necesario la creación de modelo y todo eso, ¿sí? Para mantener un código más ordenado, más encapsulado, optimizado para pruebas unitarias y demás. Vamos entonces a colocarle cliente.
Listo, tenemos entonces public class cliente. Entonces ya dijimos que tenía que coincidir. Lo primero sería ID cliente, después nombres, apellidos. Y bueno, vamos a trabajar con todos estos campos. Así que vamos a colocar. Hay una forma rápida escribiendo prop, 2 veces tabulador. Entonces el primer tipo de dato, recuerden que en la base de datos habíamos dicho que el ID del cliente era entero y no puede ser nulo. Asimismo aquí lo dejamos entero. Vamos a dar otro tabulador y cambiamos por ID cliente. ¿Listo? Vamos a colocarle aquí el atributo key para indicar que es una llave primaria. Muy bien, después venimos acá y vamos a escribir nuevamente prop, 2 veces tabulador, el tipo de dato sería string, porque es el segundo tipo de dato que en nuestro caso sería nombre. Si es en varchar, esto se traduce al modelo como un string y le vamos a colocar nombres. Esto lo podemos duplicar y el tercero sería apellidos. Después sigue el teléfono, solamente que el teléfono recuerden que es entero. Vamos comparando con la base de datos para que coincida el tipo de datos. Aquí lo tenemos como entero y los demás son en varchar con excepción de fecha de creación. Entonces serían string, email y después país. ¿Listo? Por último, la fecha de creación en este caso sería un datetime y le vamos a colocar ese mismo nombre de campo que sería fecha creación. Estamos utilizando la nomenclatura o las convenciones de tipo camel case, fecha creación. ¿Listo? Muy bien, aquí nos está marcando esto. Vamos a darle un momento, vamos a clic aquí, suprimir, configurar la gravedad. Esto es solo una advertencia. Vamos a darle que sea silencioso para que simplemente desaparezca. Listo. Ya tenemos nuestro primer modelo. Aquí no tenemos que hacer migraciones ni nada de eso, simplemente el modelo que concuerda con la tabla en la base de datos. Más adelante en el proyecto más grande vamos a crear varios tipos de modelos, vamos a relacionarlos y vamos a ver todo eso en detalle. Vamos a parar aquí y continuamos en el próximo video. Muy bien amigos, una vez tenemos creado nuestro modelo, es hora de pasar al repositorio. No tenemos una carpeta, vamos a crear nuestra primera interfaz y la clase que implementa esa interfaz. Así se trabaja con el repository pattern. Muy recomendado, por cierto. Vamos a darle aquí agregar una nueva carpeta al proyecto y le vamos a colocar repositorio. Vamos a darle aquí agregar y le vamos a colocar aquí un nuevo elemento, no una nueva clase. Vamos a seleccionar interfaz. Yo acostumbro para la interfaz, porque obviamente el nombre es interfaz, dejar la I en mayúscula y le coloco I repositorio. Cuando trabajemos con varias entidades, por ejemplo en la parte del blog vamos a tener una entidad categoría, otra artículo, otra comentarios, otra etiquetas, pues le colocaríamos I categoría repositorio, si fuera el artículo, I artículo repositorio a cada uno de los nombres y asimismo a las clases que implementan. Esto se va a entender en la práctica, pero como aquí solo tenemos un modelo, una tabla, una entidad, pues simplemente lo vamos a hacer genérico y no le vamos a colocar I cliente, ¿no? Sino I repositorio. Listo, lo vamos a dejar así, esa sería la interfaz. La interfaz, ¿para qué es una interfaz? Para indicarnos cuáles van a ser los métodos. Recuerden que aquí estamos realizando un CRUD que nos permite afianzar nuestros conocimientos, practicar con Dapper y realizar las operaciones de inserción, lectura, actualización y borrado. Entonces aquí estarían indicados esos métodos que nos van a permitir realizar esas operaciones. No la funcionalidad, sino simplemente los nombres de los métodos, para el cual lo primero que vamos a hacer es instanciar al modelo cliente. Obviamente nos detecta un error porque tenemos que importar al modelo cliente que está en agenda-dapper.models. Una vez instanciado, creamos un método al cual voy a llamar cliente. Por eso está en singular, porque este método lo que me va a permitir es obtener un único cliente por su ID. Entonces nos debe recibir como parámetro el ID. ¿Listo? Después vamos a crear una lista
de cliente. Entonces instanciamos el modelo cliente pero como una lista y le vamos a colocar un nombre que yo voy a ponerle getClientes. Muy bien. Y como su nombre lo indica y al ser un tipo de lista, pues este nos va a permitir obtener la lista de clientes. Después vamos a instanciar a cliente. Vamos a colocarle agregar cliente. Y como su nombre lo indica, este método nos va a permitir simplemente crear un nuevo cliente. Esto va a venir de un formulario, pero este método es el que va a realizar la funcionalidad de, una vez recoja los datos del formulario, ingresarlos a la base de datos, ¿sí? Por eso se llama agregar cliente. Va a trabajar con el modelo cliente y lo vamos a instalar, a instanciar en el mismo nombre del modelo, pero con C minúscula, ¿sí? Lo mismo para el actualizar, así que podemos duplicar esta línea. Le cambiamos el nombre al método porque en este caso sería actualizar cliente, nos recibe el modelo cliente en cliente. ¿Listo? Por último, vamos a crear el último método que no retorna nada, por eso vamos a colocarle que es de tipo void y va a ser el método para borrar un cliente. Para borrar un cliente tiene que ser por el ID porque es la llave primaria, con lo cual nos estamos asegurando de que cada ID de cliente es único y no hay ningún cliente que repita ID con otro. Entonces nos debe recibir como entero el ID. ¿Listo? Esto es lo que hace la interfaz. Vamos ahora a trabajar en la clase que implementa esta interfaz. Aquí mismo vamos a dar clic derecho, agregar, y esta vez ya no nuevo elemento, sino clase, y como el anterior era la interfaz y se llama iRepositorio, entonces esta es la clase, le vamos a quitar la i porque ya no es interfaz, sino una clase, y lo vamos a llamar sin la i, repositorio. Esto para conservar. Yo así ya visualmente identifico que este de acá es la interfaz por la i y este es el repositorio que implementa esta interfaz. Vengo acá. No se olviden que siempre de buenas prácticas, lo más que se pueda. Esto ayuda el código, tener el código muy ordenado, buenas nomenclaturas y seguir siempre el mismo patrón, a menos que ustedes ingresen a una empresa donde ya tengan ciertas convenciones y se tengan que adaptar, está bien. Pero siempre trabajar de manera ordenada, intentando nuestro código organizado, eso ayuda muchísimo. Muy bien, entonces aquí en la clase, lo primero, aquí en el repositorio tenemos que decirle que esto va a implementar a iRepositorio. Miren que cuando lo implemento, estoy implementando esta interfaz aquí en la clase, me detecta un error. Si yo le doy clic aquí, le digo que me implemente la interfaz, él me va a decir que no detecta esos métodos, actualizar, agregar, borrar cliente. Entonces yo le doy implementar y miren lo que va a pasar. Él implementa esos métodos por mí, es más fácil que empezar a escribirlos. Yo simplemente tengo que venir a cada uno de ellos y aquí crear la funcionalidad ya con Dapper. Aquí sí vamos a utilizar Dapper. ¿Listo? Entonces, una vez implementado para poder trabajar ya con la base de datos, aquí lo que nosotros vamos a hacer es crear una variable privada, solo lectura, y le vamos a colocar idb connection y le vamos a colocar bd. Listo, cerramos aquí. Muy bien, necesitamos crear el constructor de la clase. Esta es la clase repositorio, podemos crearlo escribiendo ctor y presionando 2 veces tabulador, y un constructor es simplemente un método que lleva el mismo nombre de clase y que estaríamos utilizando como inyección de dependencias aquí para ser utilizado en los métodos. Muy bien, entonces lo mismo, esto lo podemos duplicar, idb connection, necesitamos utilizarlo aquí como parámetro. No, aquí estoy equivocado, sería utilizar instanciar el iConfiguration y vamos a crear la cadena de conexión. Utilizamos esta variable idb connection aquí y esta variable va a ser igual. Tenemos que instanciarlo aquí en el constructor para que pueda ser usado en todos los métodos. Vamos con new SQL connection. Sí, miren que automáticamente ya me usa el system.data.sql
client porque yo en las dependencias ya lo tenía instalado, por eso era necesario instalar. ¿Listo? Entonces aquí en SQL Connection abrimos, cerramos y vamos a colocar, a utilizar el configuration que tenemos aquí, configuration.getConnectionString, y le vamos a colocar entre comillas dobles como un string el nombre de la cadena de conexión. Recuerdan que en el app settings yo le puse un nombre que es conexión SQL local DB. Este lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Listo, con esto podemos utilizar la variable BD para hacer todo lo que queramos a nivel de SQL. Listo. Y vamos configurando los métodos más sencillos, los que tienen menos código, que son, por ejemplo, ahorita implementamos el de actualizar, el de agregar, porque esos son los que llevan más código, pero vamos a implementar, por ejemplo, este get clientes. Vamos entonces a borrar y empezamos. Listo, como este nos debe obtener los clientes, vamos a crear una variable SQL, y aquí es donde ya uso Dapper comúnmente, como nos gusta desde la vieja escuela también. O sea, Entity Framework Core es espectacular, a mí en lo personal me gusta mucho, pero también he tenido que desarrollar proyectos con consultas SQL normales, y me gusta mucho trabajar con Dapper. Con Dapper es como si yo escribiera SQL normal, como nos gusta de pronto desde la vieja escuela. Eso es importante entenderlo. Entonces simplemente aquí hacemos un select asterisco, lo que es la sintaxis SQL la voy a mantener en mayúscula para que se diferencie bien. Select asterisco from la tabla cliente. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente, si desde aquí vamos aquí y vamos a crear un nuevo query, estoy haciendo exactamente lo mismo que si hiciera un select asterisco from cliente. Recuerden que ya estoy en la base de datos CRUD Dapper, que estoy usando la tabla cliente, y al ejecutar esta consulta pues me va a traer, en este momento no hay registros, pero miren que me leyó. Es lo mismo que estoy haciendo aquí, select asterisco from cliente, tal como si fuera, es que es lo mismo que SQL. Aquí le doy return. Ahora sí utilizo la base de datos, aquí está la base de datos instanciada, bd, punto, utilizo query. Los métodos principales de consulta de Dapper ya lo habíamos estudiado en una lección en la introducción. Si usted quiere entenderlos mejor, aquí ya los estamos usando de manera práctica, pero si usted quiere entenderlos, por favor volver a esa lección. Vamos a utilizar el comando query, y nos debe indicar el modelo con el que vamos a trabajar. En este caso es sobre cliente. Nos va a recibir la consulta SQL, que es esta de acá, y lo vamos a pasar a una lista, to list. Listo. Así de sencillo, ya tenemos en el repositorio el método que va a permitir obtener la lista de todos los clientes que haya en la base de datos, y ese método se llama getClientes. Este es el método que yo voy a llamar desde el controlador más adelante. Sigamos con el método getCliente, que es muy parecido a este, ¿sí? La diferencia, bueno, nos va a servir lo que tenemos aquí con unos pequeños cambios. Elimino y pego acá select asterisco from cliente where id de cliente. ¿De dónde sale este id de cliente? Recuerden que hay un campo que se llama id de cliente, tal como está escrito ahí, es igual, y tenemos que hacer un parámetro aquí, crear un parámetro de vinculación, arroba, y le vamos a colocar el mismo nombre, id de cliente. Listo, tenemos la consulta, utilizamos el return, bd query, trabajamos sobre la tabla cliente, enviamos la consulta de SQL, es lo mismo, solo que esta vez recibe un parámetro porque estamos diciendo que va a tener un filtro que es where, donde el cliente tiene que estar vinculado a este ID que recibo acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente aquí, después del SQL, coloco una coma y envío un parámetro donde comparo el arroba ID de cliente. Este parámetro que estaba en la consulta de SQL debe de ser igual al ID que yo estoy recibiendo del cliente por acá. Listo. Ahora, nos da un error porque yo solo espero recibir un registro, no una lista. Entonces lo cambio a single. Listo. Tengo el segundo método, vamos por el tercero, que sería el de borrar.
Y el de borrar vamos a construirlo desde cero para practicar un poco más. Con las consultas y la metodología de Dapper vamos a crear una variable SQL. Esta variable podemos escribirla entre comillas dobles y vamos a decir, en este caso sería un delete from la tabla cliente where id cliente es igual a arroba id cliente. Listo, un parámetro allí que tenemos que vincular. Vamos a utilizar la base de datos. Esta vez esto no debe retornar ningún query ni nada, porque simplemente estamos borrando el registro, no estamos ni leyendo, no necesitamos que nos represente nada por pantalla como una lista de registros, con lo cual no utilizamos el query, sino que simplemente utilizamos el execute. El execute recibe en primera instancia el SQL o la consulta SQL que está aquí, va a recibir la consulta SQL y obviamente ahí tiene que haber un parámetro para poder saber cuál es el cliente que debemos borrar. Debemos borrarlo por su ID, porque si no nos borraría a todos y eso no puede pasar, donde el ID del cliente sea igual a el ID que estamos recibiendo aquí. Listo. Entonces con eso ya se estaría borrando si nuestra consulta está bien, el nombre de la tabla está bien, el campo está bien, simplemente lo vinculamos y ya está. Tenemos tres métodos: get clientes, get client, aquí tenemos un error, get cliente, si no lo autocompletó es porque en el repositorio inicial también nos faltó la E, entonces vamos a escribirlo aquí, get cliente, listo, y así ya no nos marca ningún error. Muy bien. En el próximo video, ya tenemos tres, vamos a trabajar en el de agregar y en el de actualizar. Continuamos creando el método que nos va a permitir agregar un nuevo cliente. Vamos a eliminar aquí y les voy a dejar, porque hay varias opciones, quiero mostrarles bien la primera opción. La segunda es más optimizada, pero es bueno que ustedes conozcan varios escenarios. Creamos una variable SQL y vamos a realizar nuestra consulta, que nos va a permitir insertar un nuevo registro en la tabla cliente. Vamos a darle insert into cliente, vamos a escribir values. Muy bien, vamos a pasarle los nombres de los campos, que en este caso sería ID cliente, nombres, apellidos, teléfono, email, país. Vamos a escribir aquí. Entonces no es necesario pasar el ID cliente, recuerden que este ID cliente es autoincremental, pero sí nombres, apellidos y todo eso. Entonces vamos a escribirle aquí los campos que sí vamos a mandar: nombres, apellidos, teléfono, email, país y fecha creación. Listo. Con los siguientes values podemos hacer algo rápido, son estos mismos nombres, porque no vamos a pasar directamente los valores, sino que vamos a utilizar parámetros posicionales, con lo cual son estos mismos nombres agregándole el arroba. Listo. Recuerden que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 campos. Serían, sin contar el ID cliente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deben coincidir porque si no nos va a dar un error. Listo. Una vez tenemos la parte de nuestra consulta SQL creada, pues podemos también realizar algo aquí para que ustedes vean muchas de las cosas que podemos realizar. Vamos a darle aquí y vamos a concatenar, y vamos a concatenar con una estructura SQL. Yo voy a escribir aquí con un espacio, ojo que es muy importante entender que aquí hay un espacio, select cast, y escribimos scope identity as int. Listo. Vamos a colocar aquí punto y coma y cerramos la instrucción con punto y coma. Abrimos, parece que hay un error aquí, vamos a revisar. Y bueno, vamos a abrir un pequeño espacio aquí, no lo tenía, lo abrimos, y muy importante porque estamos concatenando con el más, pues aquí entonces no iría este punto y coma porque nos faltaría concatenarle lo otro. Listo, tenemos
la consulta SQL. Ahorita, ¿qué es lo que está haciendo esta línea de código? Nos permite obtener el registro que acaba de insertar, nos permite obtener el ID del último registro insertado. Listo, por si lo necesitáramos, quería mostrarles cómo se puede hacer. Si ustedes no quieren hacerlo, simplemente insertar, pues simplemente borren ese código, no hay ningún problema. Vamos a utilizar aquí una variable, creamos una variable ID, porque es el que vamos a retornar según esta línea de código que tenemos aquí, variable ID. Entonces vamos a escribir bd.query y vamos a retornar el ID, es un tipo de dato entero. Recibimos acá la consulta SQL que tenemos y vamos a colocar coma new y vamos a separar esto en varios renglones para poder vincular todos estos parámetros. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Cliente, que es el modelo que estamos obteniendo del formulario, punto nombres, ¿sí?, es igual a nombres. Pero esto se puede omitir fácilmente, pues esto en realidad no hay necesidad porque ya implícitamente él lo sabe. Clientes.nombres, vamos a colocar coma, punto apellidos, vamos a ver, revisemos qué pasó con cliente. Yo olvidé aquí los apellidos. Sí, efectivamente, nombre, apellidos, teléfono. Nombres, bueno, es mi error, mil disculpas, simplemente lo agregamos aquí, pero si ustedes lo mapean desde el principio bien, no va a haber ningún problema. Ahora sí vamos al repositorio, ya no nos da problema apellidos, y vamos a escribir cliente.teléfono, cliente.email, cliente.país y cliente.fecha de creación. Vamos a hacerlo, digamos, sencillo en este momento, y es que desde el mismo formulario vamos a mandar la fecha, pero más adelante en los otros proyectos les voy a mostrar cómo tomar o usar aquí la forma de obtener la fecha desde aquí, desde el método del repositorio, para que no tengamos que crearla desde el formulario. Pero así tendría usted todas las opciones. Muy bien, después aquí nosotros vamos a indicar que va a ser un único registro. Para eso le enviamos el single y por debajo vamos a indicar que cliente.id de cliente es igual a ID. Listo, a este ID que está acá. Muy bien, cerramos con punto y coma y retornamos el cliente. Listo. Tenemos nuestro método. Esta es la primera opción. Existe una opción mejor, pero las vamos a ir probando las dos. Por ahora dejémoslo de esta manera y vamos a continuar con la parte de actualizar. Listo. Vamos entonces a borrar. Creamos una nueva variable SQL que va a ser igual a, y aquí escribimos la consulta delete from la tabla cliente where id de cliente es igual a @id de cliente. Recuerde que nos debe permitir borrar el cliente por su ID, por su identificador único. Nuevamente utilizamos el BD, como no retornamos nada, execute, y vamos a pasarle el SQL. También necesitamos pasarle, esto no lo necesitamos, SQL, necesitamos pasarle un nuevo parámetro, ya sabemos cómo hacer eso, donde el @id de cliente, este parámetro, es igual a, perdón, aquí estoy mal, estaba utilizando el borrar, mil disculpas, esto no tiene nada que ver, estamos desactualizando. Vamos a crear la consulta update cliente set y vamos a empezar a mapear todos los campos, donde los nombres sea igual a nombres como parámetro, coma, apellidos
igual a apellidos, coma, teléfono es igual a teléfono, coma, seguimos, email es igual a el email, coma, país es igual al país. Y muy importante, este es el último campo, ¿sí? País. Pero aquí tenemos que hacer la condición, así que vamos a darle aquí más y vamos a hacer esto en otra línea y le vamos a colocar where, porque tenemos que indicarle donde el ID del cliente sea igual a @id cliente. ¿Listo? El parámetro es dinámico, entonces tenemos aquí ya la consulta. Vamos a utilizar el bde.execute porque esto no simplemente va a ser una actualización. Y le vamos a pasar el SQL, pero también el cliente. Estamos enviando la consulta SQL, que es esta, y también el cliente. ¿Listo? Por último, hacemos un return ¿de qué? Del cliente. Nos está marcando un pequeño detalle y eso es porque aquí tenemos que cerrar esta línea porque la estamos concatenando aquí con otra línea, pero muy importante entender qué pasa. Ojo aquí, si yo no coloco un espacio aquí al final o si no lo coloco al principio del where, ¿qué va a pasar? Piensen por un momento en la consulta cómo va a quedar. Va a quedar @país e inmediatamente sin espacios va a aparecer la W, con lo cual eso es un error de sintaxis SQL. Entonces yo tengo dos opciones. O simplemente coloco un espacio aquí o simplemente lo coloco aquí. En cualquiera de los dos, lo importante es que haya un espacio. ¿Listo? Estamos concatenando con el cliente. Listo. Y ya tenemos la funcionalidad de todas las funcionalidades de los métodos para actualizar, para agregar el cliente, para borrar, para obtener el cliente único por su ID y la lista completa de clientes. Listo. Aquí hemos terminado el repositorio. Más adelante vamos a volver. Les voy a enseñar otro método un poco más optimizado para crear un nuevo registro, ¿sí? Pero tenemos que probar este primero. Es hora de crear entonces nuestro controlador, puesto que ya tenemos los repositorios. Muy importante, antes de crear el controlador tenemos que agregar el repositorio al archivo program.css para que pueda ser utilizado como inyección de dependencias, para lo cual simplemente abrimos el archivo y vamos a añadir. Se los quiero dejar comentado porque esta línea de código es muy importante. Si ustedes no la añaden les va a dar un error. Se añade como inyección de dependencias el repositorio. ¿Listo? Tenemos un solo repositorio que es este, porque es una sola tabla. Vamos entonces a utilizar el builder.services.add scope y pasamos el nombre de la interfaz que sería y, miren aquí la tenemos, y repositorio y después el nombre de la clase repositorio. Y repositorio, miren que nos lo añade en la parte de arriba y le pasamos la clase que implementa esa interfaz. ¿Listo? Este código muy importante, sin esto no funciona. Entonces una vez lo tenemos aquí, ya nosotros al principio al crear la aplicación se había creado un controlador por defecto. Lo vemos aquí, que es el Home Controller. Cuando yo ejecuto esto, vamos a esperar un momento que nos lance nuestra aplicación. Miren que nos carga el welcome, ¿sí? Eso es porque inicialmente, vamos a verlo en el program, en la parte de abajo está configurado para recibirle la primera ruta que él va a cargar por defecto es el controlador home, el método index que hay en el controlador home y si tuviere o no parámetros. Este parámetro es opcional, hay unos que tienen parámetros obviamente, ¿sí? Yo quiero cambiar esto para que no diga home sino inicio, voy a dejar el método index y si vamos y miramos el método, o sea el controlador home que es este de acá,
está cargando el método index y este método index debe de estar aquí, miren, home y el index. Y el index, miren, está cargando el welcome, lo que estamos viendo en pantalla, learn about, bueno, lo que estamos viendo aquí. ¿Listo? Vamos a cambiar esto porque yo lo quiero hacer más personalizado, así que cierro el controlador y aquí le voy a decir que me cargue el controlador inicio. Si yo lanzo en este momento la aplicación me va a dar un error porque yo le estoy diciendo búsqueme el inicio y en los controladores no existe ningún controlador que se llame inicio controller. Todos los controladores deben de tener la palabra controller. Lo que cambio es el nombre que está antes del controller. En este caso solo está el home. Entonces yo tengo que darle clic derecho, cambiar nombre y cambiar el home por el inicio. Él me va a preguntar si internamente en el controlador yo deseo que todas las instancias de home se cambien. Le voy a dar enter y va a cambiar el nombre de un archivo. Quiere cambiar también el nombre de todas las referencias en el elemento de código home controller que hay en ese proyecto. Le doy que sí. Si ustedes no hacen esta opción no pasa nada. Ingresan y lo que tienen que hacer es cambiarlo manualmente. Él nos ayuda. Aquí no lo cambió home por inicio, pero si por alguna razón no lo hicieron, simplemente en donde haya un home lo cambian por inicio. ¿Listo? Muy bien, tenemos entonces el controlador. Ahora, si yo lanzo aquí, bueno, aunque en el program ya tenga inicio y el controlador se llame inicio, resulta que las vistas se siguen buscando a través del home, porque las carpetas de cada vista se crean en MVC, en .NET, en función del nombre del controlador, ¿sí? Si aquí se llama inicio y aquí se llama home, eso no concuerda, entonces vamos a cambiar el home por el inicio. ¿Listo? Ahora sí, si yo lanzo no debería haber ningún problema. Miren, en este momento ya no hay ningún problema, eso quiere decir que funcionó bien el cambio. Lo que yo voy a hacer entonces en el controlador inicio es buscar el método index. Voy a limpiar este método index, no me interesa nada de esto, quiero que esté vacío. Y en el inicio controller quiero mostrarles la ventaja de trabajar con el repositorio, ¿sí? Al principio parece que fuera como más complicado, pero no, en realidad es muy sencillo y muy útil y muy recomendado por buenas prácticas. Vamos a limpiar esto y aquí antes del método dentro de la clase vamos a empezar desde cero, private, read only, y vamos a instanciar a iRepository, ¿sí? Por eso la importancia de que en el program esté, porque si no, como está como inyección de dependencias, si no, no me lo va a detectar aquí. iRepositorio, repo, le voy a colocar repo, cambio esto aquí porque tiene que ir en el constructor también, pero aquí ya la variable se va a llamar repo sin el guión bajo. Y la variable que sí tiene el guión bajo, la de acá, debe utilizar el parámetro que estoy recibiendo aquí en el método del constructor. Entonces ya repo me permite acceder, cuando yo instancio aquí el repositorio, lo coloco en el constructor y lo puedo utilizar aquí como inyección de dependencias en todos estos métodos, ya puedo acceder a cada uno de estos métodos, ¿sí? En el controlador. Entonces el primero de ellos sería en el controlador, vamos a obtener la lista de clientes. Esto es un método get, no es necesario decorarlos, pero sí lo recomiendo para que quede mucho mejor nuestro código. Y en el método index nosotros podemos utilizar aquí, por ejemplo, el assign task y action result, y el método index nos debería llevar a return view. Bueno, el return view ya estaba allí, perdón. Y en el return view vamos a acceder, vamos a utilizar el repo que tenemos aquí. Miren que cuando yo coloco punto ya me permite o me muestra la lista de clientes. Entonces yo voy a obtener aquí, por ejemplo, el get clientes, ¿sí? Ese es el que me interesa a mí. Perfecto. Ya tengo mi primer método. Vamos a eliminar este privacy, esto no lo necesitamos. Y al eliminarlo de aquí, también lo eliminamos de aquí. Esto es una vista que ya estaba ahí creada con el proyecto. Bueno, como el método aquí es asíncrono, esto es un error de mi parte, no estamos utilizando métodos asíncronos, entonces en realidad esto no es necesario. Vamos a dejarlo así. Y ahí ya no nos marca ningún error. Listo.
Vamos a crear la vista. Bueno, la vista en este caso ya está creada, está limpia. Lo que necesitamos es empezar a trabajar en ella. Vamos a hacerlo, bueno, en este mismo video, hagámoslo de una vez. O no, más bien en el próximo video hacemos la lista de clientes. Muy bien, es hora de crear nuestra lista de clientes. Al principio, entonces, tenemos que decorar esto con @model en minúscula. Y como es la lista, vamos a utilizar un i enumerable de que vamos a acceder. Recuerden que nuestro proyecto se llama Agenda Dapper, aquí lo tenemos. Accedemos a nuestro proyecto, a la carpeta Models y al cliente, al modelo cliente. ¿Listo? Eso en primera instancia. Lo segundo es que vamos a cambiar aquí el título en la pestaña de esta vista en el navegador, lo vamos a cambiar por lista de clientes. Perfecto. Muy bien, una vez tenemos esto, vamos a crear nuestro título con H1 y le vamos a colocar administrador de clientes. Vamos probando nuestra aplicación y ya deberíamos ver este texto en pantalla. ¿Listo? Como es la página de inicio, no hay problema, más tarde nos preocupamos por esta parte de arriba. Vamos a crear un nuevo botón, la etiqueta P, y le vamos a colocar a ASP Action y le vamos a colocar crear aquí class BTN primary y le vamos a colocar agregar cliente. ¿Sí? Esto lo que nos va a permitir es tener un botón en la parte de arriba para ir a un formulario. En ese formulario nosotros crearíamos nuestro cliente. Listo, agregar cliente. Perfecto. Después de esto ya vamos a crear nuestra tabla con HTML. Recuerden que .NET 7 utiliza Bootstrap 5. Simplemente internamente, si vamos a ir al layout, él internamente ya utiliza Bootstrap. Aquí está la hoja de estilos y aquí está los archivos, también utiliza jQuery. Entonces nosotros simplemente utilizamos las clases, en este caso la clase table, le vamos a colocar, bueno, no hay necesidad, vamos a cerrar aquí table. Dentro de esto vamos a colocar primero los encabezados con thead. Dentro del thead vamos a crear una fila con tr. Y dentro de esta fila vamos a crear varias columnas, una por cada uno de los campos. En este caso sería para, vamos a traer el ID, sí, traigamos el ID, entonces vamos a colocar @HTML. Usted puede escribir el nombre aquí de cliente manualmente, eso no tiene problema, pero yo quiero utilizar otra sintaxis de nuestras vistas Razor, display name for, vamos a escribir aquí display name for y vamos a acceder con model punto nombres. Listo, así que vamos a cerrar, control S. ¿Cuántos campos son? Recordamos que son 7 porque esta vez sí vamos a incluir también el ID. Entonces 2, 3, 4 y vamos a copiar 3 más y lo pegamos. Listo, vamos a cambiar este por apellidos, vamos a cambiar este por teléfono, vamos a cambiar este por email, vamos a cambiar este por país. Bueno, en mi caso entonces me llevo este para arriba porque olvidé el ID, lo pego acá y le cambio por ID cliente y al final simplemente fecha creación. Listo, esto para la parte de los encabezados. Necesitamos después del cierre del thead abrir el tbody. Una tabla tiene encabezado y tiene cuerpo. Vamos a escribir, esto ya es HTML. No alcanzamos a hacer un curso de HTML para enfocarnos en Dapper y .NET 7. Yo les recomiendo mis cursos en mi canal en YouTube. Puede buscarme como Render 2 Web en YouTube y ahí aparecen mis videos, muchos de ellos gratuitos. Y mis cursos profesionales de Bootstrap y HTML, CSS Responsive. Listo. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es abrir el tbody y vamos a crear un for each.
Vamos a darle 2 veces tabulador, él nos autocompleta, nos crea la variable ítem in collection, cambiamos este collection por model para que acceda al modelo cliente. Listo, una vez tenemos esto, esta misma estructura que tenemos aquí nos puede servir perfectamente, solamente que indentamos un poco mejor nuestro código y tenemos la fila, tenemos las columnas. La diferencia es que esta vez nosotros no lo llamamos con display name for, sino con display for. Quitamos el name. Muy bien, ahora sí accedemos es al model item, o ese es el nombre que yo le quiero colocar, y utilizamos el ítem que es del for each, que obtiene cada uno de los campos, y accedemos al campo cliente. Listo, este model item lo cambiamos aquí, cambiamos listo, estamos obteniendo todos los datos. Si nosotros vamos y probamos en este momento, vemos que ya tenemos la lista con los campos ID cliente, nombres, apellidos, email, país, fecha de creación. No tenemos registros, no importa, pero sí quiero dejar unos botones nuevos. Por ejemplo, aquí vamos a crear un nuevo TH en los encabezados y le voy a colocar acciones. ¿Por qué acciones? Porque aquí ya he creado una columna nueva, así que si la creé arriba también debo crearla aquí. Y aquí lo que yo voy a hacer es crear los botoncitos que me van a permitir editar y borrar. Entonces voy a escribir la etiqueta A, que es de un hipervínculo, ASP Action. Me va a buscar el método de editar. Si voy al inicio controller, este método de editar todavía no existe, no importa, yo lo puedo dejar escrito aquí, indicado. Le doy ASP, utilizo el ASP route, y este parámetro aquí es, yo pongo ID, así quiero que se llame. ¿Para qué? Para que después coincida. Si vamos al repositorio, si es para actualizar un registro, recuerden que actualizar nos recibe el cliente y ahí podemos sacar el ID. A veces tenemos que obtener el ID, entonces yo aquí estoy pasando el parámetro ASP route y le estoy indicando que sea ID. Aquí yo ya accedo al ítem del for each y al ID cliente, porque para poder editar yo necesito indicar el ID del cliente. Continuamos creando la funcionalidad de crear. Crear son dos opciones. La primera es un método que nos permita mostrar el formulario y otra es un método que nos permita guardar los datos de ese formulario en la base de datos. Así que vamos a inicio y vamos a duplicar este método. Control V, le vamos a cambiar aquí por crear. Este también es de tipo HTTP GET, el primero es GET para crear el cliente, y vamos a obtener simplemente un return view. Eso es todo. Doble clic sobre crear, agregar, vista de Razor vacía, le ponemos crear, no es necesario escribir .cshtml, y si vamos a la carpeta inicio, dentro de las vistas ya se creó una nueva vista que se llama crear. Del index yo puedo copiar la parte de arriba y lo pego. Lo único es que yo en la parte de arriba utilizo ya no un enumerable, porque esto es un solo registro que va a usar el formulario. Agenda Dapper models.cliente, cambio aquí por crear cliente, nos permite reutilizar mucho código. También vamos a utilizar el H1 y le vamos a colocar aquí crear nuevo cliente. Listo. Después empezamos la maquetación como tal. Vamos a crear un div que tenga la clase row. Row es una fila en Bootstrap 5. Vamos a darle aquí. Creamos una clase con columnas
que ocupe 4 columnas de las 12 posibles, y si yo quiero que ocupe 4, son 12 y yo quiero que ocupe 4, pero que aparezca centrado este contenido, entonces hago un offset de 4, para que al ocupar 4 y se corre 4, ya estoy ocupando 8, entonces lo que va a pasar es que se centra el contenido, ¿sí? Lo estoy haciendo un offset, es que se corre 4 columnas de la izquierda hacia la derecha, con lo cual ahí aparecerían estos 4. ¿Listo? Muy bien, muy importante, vamos a trabajar aquí con la etiqueta ya for, porque esto es un formulario ASP Action, y vamos a ir a un método que se llama crear. Pero ustedes se preguntarán, si la vista se llama crear es porque ya hay un método aquí crear, y cuando yo creo el formulario y le doy a enviar, va a ir a buscar el método crear. Pero crear ya existe y es el que muestra el formulario, no porque se puede utilizar el mismo nombre de método, simplemente que la petición y el parámetro va a ser diferente, porque la petición es HTTP post para el otro método crear, y el otro método crear va a recibir el modelo cliente. No hay problema con eso, con que tengan el mismo nombre para este ejercicio, ¿sí? Entonces, primero vamos a utilizar aquí unas validaciones ASP Validation Summary, Model Only, esto nos sirve, Class Text Danger, y vamos a crear un div con la clase Form Group. Estas clases son de Bootstrap 5. Vamos a escribir el label ASP4 y vamos a llamar al primer campo, que sería nombres. Listo. La clase sería control label class control label. Bueno, vamos aquí y después del label viene el input, que es el campo como tal, input. Vamos a escribir ASP4 y le vamos a escribir nombres y la clase form control. Listo, son clases de Bootstrap. Cerramos aquí y por último un span que nos va a permitir hacer la validación del campo nombres y que nos los muestre con un textico en rojo. Utilizamos la clase TextDanger de Bootstrap. Cerramos. Tenemos que crear para los 6 campos que recibimos. Entonces, para no hacer muy largo este video, yo lo que voy a hacer es copiar. Voy a dar un espacio. Serían 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo único que tenemos que hacer es empezar a cambiar aquí por apellidos, control C, control V, control V. ¿Cuál es el siguiente campo después de apellidos? Teléfono, control C y control V también para el teléfono. El tercer campo sería el email, control C, control V, control V. Después país, control C, control V, control V. Por último, habíamos dicho que vamos a obtener la fecha de creación, entonces vamos a escribir aquí fecha, creación, control C, control V, control V. Simplemente vamos a indicar aquí que el tipo de dato para este campo va a ser de tipo date. También va a tener la clase form control. Y por último, aquí después de este div ya vamos a hacer la parte del botón de envío. Class, vamos a escribir aquí form group row y le vamos a colocar mt4 para que sea un margin top, un margen es para que se separe este div del de arriba y haya un espacio entre el último campo y el botón de enviar. Aquí vamos a utilizar un input de tipo submit, el value le vamos a colocar, este es el texto que se va a ver en el botón, crear cliente, y va a tener las clases de Bootstrap btn primary y la clase for control.
clases de Bootstrap, por supuesto. Después ya podemos, aquí me faltó porque esta era la del for group row, pero aquí debe haber un div que envuelve el input, y ese div va a tener o va a ocupar 6 columnas de las 12 posibles. Este div se abre aquí y envuelve este input, así que lo coloco aquí debajo. Muy bien, intentamos nuestro código, podemos duplicar esta parte para crear un volver a la lista y intentamos nuestro código. Aquí la diferencia es que va a haber es un hipervínculo a ASP Action, y esto va a ir al index donde está la lista, va a tener las siguientes clases de Bootstrap, no sé por qué no lo está autocompletando allí. Class btn warning, form control, y le colocamos volver a lista en minúscula. Bueno, tendríamos aquí nuestro método, por lo menos el método en el controlador crear, que nos permite mostrar este formulario, y ahora sí, cuando presionen el botón crear cliente debería ir a inicio controller y con el otro método que aún no hemos creado insertar en la base de datos. Probemos hasta este momento la creación del método y el formulario. Venimos acá, vamos a darle en agregar cliente y miren, bueno, es un poco extraño, no aparece el formulario. Vamos a ver qué sucedió, y al revisar mi código no aparece el formulario. Debería aparecer, es porque cometí un error. Este div de acá no se cerró porque se cerró en la parte de abajo. Todo el código del formulario quedó metido dentro de ese div, y ese div no debe cerrar aquí. Ese div debe cerrar es aquí. Esta etiqueta es simplemente de validación y debe aparecer al principio con su apertura y con su etiqueta de cierre. Vamos a probar nuevamente. Y ahí lo tenemos. Esto lo había agregado solo porque estaba probando, pero no es necesario todavía. Volvamos a dejarlo como estaba. Guardamos el cambio, utilizamos la recarga activa y probamos nuevamente. Y nos vamos a dar cuenta de que ya vamos a agregar cliente y ya funciona nuestro formulario. Con nombres, todavía no está la funcionalidad de cuando presione el botón de crear cliente, que se cree el cliente. Listo, vamos a hacerlo en este momento. Para lo cual nosotros necesitamos ir al controlador y podemos duplicar este método. La diferencia es que este va a ser de tipo post, también se va a llamar crear, y vamos a hacer una vinculación. Aquí abrimos, vamos a utilizar bind y vamos a pasarle cuáles son los nombres de los campos como string. Sería el ID del cliente, los nombres, apellidos. Aquí tenemos que pasar todos los campos: teléfono, email, país y fecha de creación. Y esto lo vamos a vincular utilizando el modelo cliente en una variable que va a llamar cliente en minúscula, ¿sí? Y aquí lo que nosotros vamos a hacer en primera instancia es validar el modelo. Por si tuviéramos restricciones de campos obligatorios, model state.isValid, si el modelo es válido. Entonces aquí es donde ya utilizamos el repo, accedemos al método agregar cliente. Recuerden que en el repositorio teníamos el método agregar cliente, que es el que hace como tal la inserción. Simplemente utilizamos el método y le enviamos el cliente, y aquí ya el repositorio se encarga de hacer todo. Agregar cliente, y le vamos a enviar el cliente. Listo, lo enviamos aquí. Después de esto simplemente hacemos un return redirect to action, y le vamos a utilizar el name of. Abrimos acá y le vamos a colocar
que si se inserta correctamente nos redireccione al index. Eso es lo que está haciendo esta línea. Si no, nos debe retornar a la vista y devolver el cliente para que nos dejen el mismo formulario. Entonces aquí ya deberíamos poder agregar un cliente. Yo voy a colocar un punto de debug para que practiquemos también esta parte aquí en el return mejor y en el return de abajo, para que miremos, por ejemplo, cuando el modelo no es válido. Entonces no va a entrar por aquí, sino que nos va a redireccionar otra vez a la misma vista del formulario. Y vamos entonces a probar. Vamos a dejarlo por aquí, agregar cliente. Vamos a tratar de enviar esos campos vacíos. Y yo le voy a dar crear cliente. Y miren que me manda, no entra, sino que me manda y me retorna. No está entrando aquí agregando el cliente. ¿Por qué? Porque si yo coloco el mouse aquí en el modelo, me va a decir que el modelo es falso. Y mientras el modelo sea falso, entonces no ejecuta estas dos líneas, sino que se sale del if y viene y retorna a la vista. ¿Por qué el modelo es falso? ¿Por qué el modelo no es válido? Porque si vamos aquí y vamos a vista de resultados, vamos que el país es inválido, el email es inválido porque se enviaron vacíos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Yo voy a dejar aquí esta vista y le voy a dar continuar. Y vamos a ver que me dice que el nombre es obligatorio, los apellidos, el teléfono, el email, el país y todo eso. Si nosotros vemos aquí not null, not null, not null, nos lo detecta. Entonces necesitamos realizar un registro correcto. En este caso, si nosotros colocamos, por ejemplo, Carlos Beltrán, el teléfono, vamos a colocar un email cualquiera, un país, vamos a colocar la fecha de hoy, por ejemplo, y le damos crear cliente. Vemos que esta vez ya no va al return que está por fuera, sino que va al return que sí está dentro del modelo, con lo cual el modelo es true, ¿sí? Porque si vamos al model state y venimos acá, vista de resultados, vemos que todos los campos en este momento son válidos, porque se están enviando. Al darle continuar, se crea el registro y me redirecciona a la página de Index, con lo cual podemos comprobar que también la página de Index está funcionando. Se creó el primer registro, ¿sí?, con los datos correspondientes. Muy bien, nos faltaría la opción de editar y borrar, pero ya funciona la creación de registros. Y estamos utilizando repository y DAP. Si vamos y comprobamos por base de datos, hacemos un select a clientes, ahí está el registro, ¿sí?, con la fecha de creación y todo. Vamos a continuar en el próximo video. Vamos a trabajar en la parte de editar, con lo cual podemos duplicar este método. Primero necesitamos mostrar el formulario de editar, así que será un método de tipo get. Vamos a darle aquí en editar. Recuerden que este método, si vamos a nuestro repositorio, el método actualizar cliente, bueno, recibe el cliente, pero nosotros debemos poder obtener ese cliente por su ID. Entonces vamos aquí a inicio controller y enviamos un parámetro entero, indicamos que puede ser nulo, sí, para validar si es nulo, y vamos a crear una variable a la cual voy a llamar cliente en singular. Vamos a utilizar el repositorio, accedemos a repo, vamos a get cliente, ¿sí? El método que quería mirar era ese, el que nos permite obtener el get cliente en singular. Nos obtiene un único cliente por su ID. Listo, este es el que estamos usando aquí para el formulario. Muy bien, get cliente, y le vamos a colocar, le vamos a pasar el ID punto get value or default. Una vez obtenemos el cliente, si existiera un cliente con ese ID, validamos. Si el cliente es nulo, hacemos un return not found. Listo. Pero si sí existe el cliente, hacemos un return view y le enviamos el cliente. Doble clic sobre editar, agregar vista, vista de Razor vacía, y le colocamos el nombre que tenemos aquí, editar,
¿sí? Debe coincidir, con lo cual se crea aquí un nuevo método de editar que, si vamos a analizar, es muy parecido al formulario de crear, así que reutilicemos código. Vamos aquí a crear, control A para seleccionar todo, control C, vamos a editar, seleccionamos y control V. Es muy rápido porque aquí simplemente cambiamos datos, editar, aquí le cambiamos por editar cliente, dejamos lo mismo que ya tenemos ahí. En el for ya no es a crear sino a editar. Muy importante dentro del for, apenas empieza, puede ser antes de la validación, se los voy a dejar aquí comentados, enviar el ID único. Se envía el ID del cliente como campo oculto. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Creamos un input de tipo hidden o oculto, type hidden, y en el ASP for lo vamos a vincular con el ID del cliente. Cerramos el campo y ese campo ya se va como un campo oculto. Muy bien, dejamos los mismos nombres, apellidos, son los mismos campos que ya teníamos, así que ahí no tenemos que hacer absolutamente nada. Cambiamos, eso sí, aquí en el botón de Submit por editar cliente. ¿Listo? Dejamos el volver a la lista y yo creo que con eso ya tendríamos por lo menos la funcionalidad de editar, ¿sí? Aquí vamos a dar clic sobre el botón editar y miren que nos lleva al registro y nos pobla los datos correspondientes, ¿sí? Miremos qué pasa a nivel de formulario. Si vamos al inicio controller, al método de editar, vamos aquí a este return, vamos al return de acá. Bueno, vamos a este return, por aquí tendríamos el formulario, vamos a darle a editar. Bueno, no, en este caso estoy equivocado, es a este de acá. Nuevamente vamos atrás y vamos a darle en editar y se queda ahí. Miren qué pasa, cuando yo vengo al cliente, estoy utilizando el get cliente, le estoy enviando el ID, que en este caso sería el registro 1, y a través de ese ID me está obteniendo los datos de esta persona y me los está retornando a la vista para yo poder ponerlos en el formulario. Listo, eso funciona ya bien. Sigue la segunda parte del formulario, que sería poder presionar en el botón de editar cliente y si yo cambio Carlos por Juan o algún cambio que haga aquí de teléfono o de email o cualquier cambio, al editar cliente vaya y me lo actualiza en la base de datos y me lo muestra en la lista, ¿sí? Vamos a seguir entonces aquí mismo. Ahora sí, vamos a duplicar este elemento, el del post. Algo que olvidé fue que para los posts debemos utilizar el Validate Anti-Forgive Token para prevenir ataques XSS, solo para los posts. Vamos aquí, Control C, y vamos a duplicar. Más fácil duplicarlo desde aquí, cambiar el nombre por editar. Recuerden que este editar ya viene del for de la vista editar. En el for action, el busca es el editar por el post. Así que venimos acá, también tenemos que enviar el ID del cliente para el editar, los nombres, apellidos, teléfono, email, país y vincularlo en el modelo cliente en cliente. Esto se conserva tal cual. Esta vez nosotros vamos a hacer una validación inicial aquí, if ID no es igual a cliente.id cliente, if, porque aquí nos faltó antes del bind enviar el ID como entero, y si este ID no es igual al ID del cliente, entonces lo mismo return not found. ¿Listo? Pero después ya, si sí es igual, entonces eso quiere decir que sí coincide un registro en la base de datos, validamos el modelo, utilizamos el repositorio, pero esta vez accedemos al método actualizar cliente. Le enviamos el cliente que está aquí, retornamos a la vista index y retornamos si hubo algún error con la validación del modelo, pues retornamos a la misma vista con los datos. Vamos a darle clic aquí. Vamos a probar esta funcionalidad realmente creando otro campo.
otro registro, perdón. Listo, tenemos dos. Vamos a darle clic sobre Carlos. Miren que nos toma los datos de Carlos. Margarita nos toma los datos de Margarita. Vamos a volver atrás, vamos a Carlos, vamos a darle editar y vamos a decirle, solo por probar, Carlos 2, Beltrán 2. Cambiamos aquí y le ponemos un 7. Cabel 2, Colombia 2 y aquí 02. Listo, y le damos a editar. Con lo cual miren que se actualiza. Se agregaron todos los campos. Podemos editar entonces en este momento registros y vamos por la base de datos, vemos que se actualizó correctamente. Listo. Lo mismo para Margarita. Solo estos dos, editar y miren que se actualiza. Listo, vamos a borrarlos, vamos a volver aquí. Bueno, esto no importa, lo dejamos aquí y en este momento tenemos completa la funcionalidad de poder editar. Lo fácil, lo bueno es que lo hicimos más rápido porque lo que habíamos creado en la vista del código HTML nos sirvió perfectamente para el editar, así que no tuvimos que construir este código, crearlo desde cero. Muy importante enviar el ID como campo oculto y el ASP Action que apunte al editar, que en este caso sería a este editar de aquí. Utilicen el Validate Anti-Forget Token para prevenir ataques XSS a través de nuestros formularios en los HTTP post. Vamos a continuar con la funcionalidad de borrar. La funcionalidad de borrar es más simple aún porque si vamos a nuestra vista de index, aquí hay un método que va a buscar en el ASP Action a borrar. Yo puedo borrar sin tener que mostrar en un formulario aparte los campos. Digamos que yo quisiera hacerlo directamente sin pasar por una vista, pues simplemente este método borrar, donde le estoy enviando el ID, lo puedo construir directamente aquí, que sea un método de tipo editar. Vamos a duplicar este. Vamos aquí, es un método de tipo HTTP GET. ¿Qué nombre va a tener? Vamos a utilizar el nombre que tenemos aquí. Ese método, perdón, se va a llamar borrar, control C. Aquí, ¿qué nos va a recibir? Este nos va a recibir el ID como un entero. Si el ID es nulo, entonces utilizamos un if ID es igual a nulo, ¿sí? No hay un ID que se esté enviando aquí, pues va a retornar not found. ¿Listo? Punto y coma. Pero si sí viene un ID, entonces vamos a utilizar en la parte de abajo vamos a borrar esto, vamos a utilizar ya nuestro repositorio, repo, vamos a acceder al método borrar cliente que ya está allí y le mandamos el ID que tenemos aquí con .getValue or default. Listo. Después retornamos y redireccionamos al index. Esto ya lo podemos copiar de aquí. Siempre tratar de hacer que nuestro código, nuestro proceso de desarrollo sea siempre bien productivo. Ya con esto podríamos borrar. Lo que está pasando es desde la vista de index, al presionar el botón borrar, se va a ir al inicio controller, va a buscar el método borrar, recibe el ID y si encuentra un ID, pues lo va a borrar de una vez. Vamos a darle clic para ejecutar nuestra aplicación. Venimos acá y vamos a borrar a Carlos. Le voy a dar en borrar y automáticamente ya se borra. Si yo refresco, no me aparece. Si voy a la base de datos y hago un execute, ya no me aparece Carlos. Aquí no estamos utilizando ningún mensaje ni notificaciones para decir se ha borrado o una advertencia. No hemos utilizado plugins muy buenos de cara a la parte front-end como Sweet Alerts o Toaster, no, pero lo vamos a utilizar a medida que vamos avanzando en los proyectos. Por ahora lo que me interesa es que el estudiante entienda cómo realizar estas operaciones CRUD, cómo construir el repositorio, que el repositorio tenga la funcionalidad utilizando consultas normales y Dapper, de insert, update, todo eso. ¿Sí? Cuando tengamos esto ya aprendido, vamos a ver un par de cosas más intermedias y avanzadas. Vamos a hacer unos cambios en nuestra vista, en la barra de navegación de nuestra vista maestra. Nosotros vamos aquí, yo quiero que aparezca en vez de estos botones lista de clientes, que aparezca más centrado, que la barra sea negra. Esto lo vamos a hacer. Como esta es la vista maestra, ¿por qué se llama vista maestra? Vamos a verlo nuevamente, voy a volver a ejecutar, porque si yo estoy en el inicio me va a mostrar la barra, si yo le doy en editar, la barra se sigue viendo, si yo le doy en borrar o en agregar, la barra siempre se ve. ¿Por qué? Porque hace parte de la vista maestra
Las vistas maestras están controladas en .NET MVC en la parte de las vistas, en el Shaded, y es el _layout. ¿Sí? Entonces esta vista maestra, nosotros aquí podemos ver que esta es la barra de navegación. Lo que vamos a hacer es cambiar el Navbar Light por Dark. Estas son clases de Bootstrap, simplemente las estoy utilizando. Vamos a cambiar el Home, ya no se llama Home sino Inicio, va a ir al Index y vamos a colocarle aquí Agenda Dapper. Después de esto vamos a cambiar el Privacy, esto ya no va, y cambiamos el botoncito para que aparezca en blanco al controlador Inicio. Área no estamos utilizando aquí, pero sí vamos a utilizar las áreas en el proyecto principal del blog más adelante. Al método, o sea, si tuviera área, iría al área, al controlador Inicio y al método o acción Index. Aquí le vamos a colocar lista de clientes. Otra cosa muy importante es que tenemos un container fluid, con lo cual el menú se tira a la esquina, casi a toda la izquierda de la barra del navegador, y yo no quiero que se vea así, sino que se viera más centrado. Entonces quito el fluid para que utilice el container solamente, y cuando yo refresco ya mi barra de navegación ha cambiado completamente con solo hacer esos ajustes. Listo. Agenda Dapper va a ir al inicio, lista de clientes al inicio. Si yo por ejemplo le doy en editar y vuelvo aquí a lista de clientes, vuelvo al inicio. Si yo le doy a agregar, vuelvo a Agenda Dapper al inicio. Listo, pero ya hemos hecho los cambios aquí en la barra de navegación. Vamos a hacer unos cambios en el layout para que se vea mucho mejor y repasar un poquito también esta parte de los CSS. Yo quiero que se vea como en un contenedor y que el fondo no sea blanco sino un gris tenue, así que vamos a hacer algo. Lo primero es que vamos a cambiar el fondo gris. Para hacer cambios, recuerden que en el layout, que es este precisamente, la vista maestra, en la parte de abajo, en la parte de aquí, él está invocando a Bootstrap, unos estilos, pero hay un archivo que se llama site.css, que es el que controla donde yo quiero colocar los estilos personalizados. ¿Dónde encuentro ese archivo? Recuerden que los assets, lo que son los archivos de CSS, JavaScript, imágenes y todo eso, va en www.root. Abrimos en el CSS, está el site CSS. Listo. Entonces, para el body, yo quiero dejar este margen que está ahí, no pasa nada, pero sí quiero colocarle un background. Cuando yo coloco un fondo, background, CSS, le indico el color, como es en la vista maestra donde está el body, y ahí se replican todas las demás, pues el fondo ya va a ser el que yo desee. DC, DC, DC. Esto es como un gris. Si colocamos, bueno, pensé que el cursor ahí me lo mostraba, vamos a ejecutar. Y miren que en este momento ya es un gris. Ahora vamos a envolver todo con un degradado. Así que yo debo de decorar las vistas, empezando por la vista del index. Aquí en la parte de arriba, aquí vamos a colocar el siguiente ID. Se puede por ID o por clase. Si es por ID se utiliza la tecla numeral. Le voy a colocar contenedor 1. Yo lo voy a manejar por ID. Control C, guardo también en la vista index, también en la vista de crear. Guardo también en la vista de editar. Aquí en la fila. Y ya con eso yo puedo venir al site.css, utilizar como es un ID el numeral y colocarle contenedor 1. Listo. Y lo que voy a hacer es aplicarle unos estilos. En el caso de que el degradado no se pueda aplicar, le voy a colocar background color y le voy a colocar el color white. En el caso de que no se pueda, pues simplemente, perdón, este no es hexadecimal, sino que simplemente es un color primario, y vamos a colocarle un border de un píxel solid y gray, que sea gris. Listo. Ya para el degradado yo voy a utilizar, lo he obtenido en línea. Usted puede buscar en internet algo así, hay muchos servicios en línea. Usted puede colocar CSS Gradient
y usted puede entrar a cualquiera, hay muchos allí, crear su propio degradado, como usted lo quiera, con las combinaciones que quiera y obtener el código HTML que necesita. Yo lo voy a pegar aquí, simplemente ya lo tengo. Ustedes lo pueden copiar también, si quieren que les quede igual allí de los archivos fuente, yo les dejo también el proyecto. Ustedes entran al site CSS dentro del root, del www.root y copian este fragmento. Vamos a ejecutar nuestra aplicación para ver los cambios. Y miren, nos aparece ya con sombra, nos aparece el borde, nos aparece blanco y el fondo en gris. Le damos a editar y como esta es la vista global, pues va a ser mucho mejor, ¿sí? Muy bien. Nos quedaría un último video donde les quiero mostrar. Recuerdan que en algún momento cuando estábamos creando el repositorio les dije que había una opción 1 y una opción 2 donde se puede hacer este código más optimizado. En el próximo video les voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a realizar una refactorización del código aquí. Colapsamos para que usted vea mejor en pantalla. Y vamos a comentar todo este código. Esta es la opción 1. Yo les voy a dejar aquí la opción 2 más optimizada. Nos sirve lo que ya tenemos en la parte de arriba, así que vamos a utilizar esto mismo porque la consulta de inserción sigue siendo la misma, eso sí no cambia. Listo, tenemos la consulta de inserción, es la misma que tenemos arriba, a esto no hay que hacerle absolutamente nada. La diferencia es que yo aquí creo una variable, se llama id es igual, utilizo el bd.query, le voy a decir entero, es lo mismo que tenemos allá, le pasamos la consulta SQL que tenemos acá y esta vez le pasamos directamente el cliente. Como los campos tienen el mismo nombre, no se cambiaron, entonces no es sino pasarle aquí el cliente.single y esto de aquí ya se queda y retornamos el cliente y listo. Esta consulta es más simple, más sencilla, no tenemos que mapear cada uno de los campos o las columnas de la base de datos. Pueden usar esta, vamos a probarla. Venimos aquí, esto está en el crear, así que agregamos un cliente, le vamos a colocar Roger Martínez. Y vamos a colocar una fecha, crear cliente y se creó, o sea que funciona perfectamente. En la base de datos ya existe este usuario, cerremos y esta es más optimizada, por lo menos más simple, no necesitamos escribir tanto código, ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos. Listo, hemos terminado el desarrollo de este proyecto. Importante entender toda la parte del repositorio y su implementación. También entender por qué utilizar repositorios. Puede que para algunos les parezca que es más trabajo. Podemos utilizar, digamos, las sentencias delete, select, utilizarlas directamente en el controlador, ¿sí? En vez de llamar al repositorio y al método, claro, podemos utilizar aquí mismo las consultas y trabajaríamos directamente con los controladores. Pero la opción del repositorio es muy buena. Es una forma más, digamos, más moderna, mucho más optimizada, nos permite crear código encapsulado. Pensemos por un momento que tendríamos una aplicación con muchos controladores, tendríamos que escribir código SQL por todas partes. Si tuviéramos que utilizar, por ejemplo, el modelo cliente, tuviéramos 100 controladores y en 50 o 60 de ellos tuviéramos que utilizar el cliente para obtener datos de un cliente, el ID, el nombre, en otra parte, en otro controlador también hacer consultas a la tabla cliente, y así fueran 50 o 60 veces, tendríamos 100 controladores, o si tuviéramos 100 consultas de cliente, pues imagínense todas las consultas, el mantenimiento de eso, cuando tengamos que hacer, por ejemplo, pruebas unitarias o alguna cosa sobre cada uno de esos controladores, habría que hacerlo, mientras que aquí la lógica, la funcionalidad está en el repositorio, globalmente para todo lo que es cliente, para obtener un cliente, para borrarlo, para editarlo, para obtenerlo por su ID, para obtener la lista de clientes, todo está encapsulado dentro del repositorio, está aquí.
Entonces, en el controlador lo único que yo hago es llamar a los métodos del repositorio, con lo cual en pruebas yo no tengo que meterme directamente a los controladores, sino que tengo que venir y hacer las pruebas sobre el repositorio, ¿sí? Y eso será mucho, mucho mejor, ¿sí? Entonces, es recomendable trabajar de esta manera. Bueno, vamos a dejar aquí. Les agradezco a todas las personas también. Alguna duda pueden utilizar la sección de preguntas, respuestas y nos vemos en la siguiente sección. Muchas gracias.